el tiempo para estudiar este hermoso libro y concluir, después de haber estudiado personalmente y tenido el tiempo de participar en grupo, de poder tener el tiempo de la charla, el tiempo de la predicación. Y vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor, suplicando que Él nos siga hablando. Señor Dios bueno, Señor Dios todopoderoso, te damos gracias por el tiempo que nos permites de estar alrededor de tu palabra, continuar estando alrededor de tu palabra, y te rogamos que tu Espíritu nos siga instruyendo, nos siga hablando y siga, Señor, llevando nuestro corazón a cada día descubrir nuevas cosas en tu palabra que nos alienten, que nos ayuden a caminar la vida, que nos vayan conformando cada día más a la imagen de nuestro amado Salvador. Te damos gracias por este tiempo y te suplicamos que podamos disfrutarlo, podamos escuchar la voz tuya, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Ya estamos terminando el capítulo 11 y el apóstol Pablo va a cerrar de los versículos 25 al 36 con el desafío para nuestra actitud, para nuestras vidas, en cuanto a cómo reaccionar ante este evento grandioso y soberano de Dios, en cuanto a la elección, a la elección de su pueblo, de sus hijos. Y acordémonos que a partir del capítulo 9 él había empezado a hablar del tema de la elección, y va presentando ese tema de la elección en este capítulo, hablando de lo que era Israel, el pueblo de Israel en el pasado. Y ya en el capítulo 10 podemos ver que ya no solamente presenta el tema de la elección, sino aplica el tema de la salvación en cuanto a la vida presente de Israel, ¿verdad? Y el capítulo 11 nos habla del futuro de Israel, cómo el Señor culminará el tema de la elección, ¿verdad?, en el futuro. Entonces, estos últimos versículos es un desafío, es una confrontación para la iglesia de Roma en aquel entonces, como lo es para nosotros hoy día, ¿verdad? El poder ver toda la soberanía de Dios, toda la gracia de Dios, ¿verdad?, manifestada a través de este hermoso libro. Finaliza el capítulo 11 con el tema de la restauración de Israel, y evidentemente Dios había dejado en stand-by, por así decirlo, a Israel, pero Él va a culminar con ellos su plan. Él los había llamado, había hecho un pacto con ellos, ¿verdad? Y al final Él terminaría cumpliendo el nuevo pacto que menciona el libro de Jeremías en particular. Ahora, el versículo, si me acompañan, vamos a darle lectura del versículo 25 en adelante. Vamos a leerlo todos juntos. Les pediría, por favor, si nos ponemos de pie y darle lectura a esta porción bíblica. Romanos 11, 25 al final. Y vamos a leerlo todos juntos, si son tan amables. Dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros,
pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Qué manera de cerrar este capítulo, ¿no? Qué manera de cerrar los tres anteriores capítulos, 9, 10 y 11. Una manera en donde nos desafía a nosotros a tener una percepción correcta de Dios, de los planes de Dios. Porque al final de cuentas, hermanos, vemos que el tema que Pablo menciona del capítulo 9 hasta aquí es el tema de la elección. Y ya hemos visto a lo largo de muchas semanas, ¿verdad?, que hay posturas diferentes en cuanto a la elección, y el tema de hoy no es propiamente decir cuál de los puntos es el correcto. Lo que nosotros quisiéramos mencionar en esta tarde para finalizar, en esta mañana para finalizar, es, bueno, ¿qué le produce a ustedes? ¿Hacia dónde usted como creyente en Jesucristo es llevado después de entender esa elección soberana de Dios? ¿Hacia dónde? Una percepción correcta de Dios, una percepción correcta de la elección de Dios, sin lugar a dudas, va a permear nuestra vida, va a hacer que nuestra vida sea de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a lo que el Señor espera de aquellos que ya hemos conocido su gracia, de aquellos que somos parte del pueblo elegido de Dios. ¿De qué forma usted y yo estamos respondiendo a esta verdad? Ahora, una percepción correcta de Dios y de la elección de Dios nos lleva, sin lugar a dudas, a tener una actitud correcta. Dios quiere eliminar de aquellos que conocemos su gracia, de aquellos que somos su pueblo, aquellos que Él eligió, ¿verdad?, tengamos actitudes correctas en cuanto a este punto en particular. Dice que una percepción correcta de Dios y en cuanto a Él, en su persona y su elección, nos hace tener actitudes correctas y nos lleva a algo. Nos lleva a algo, no nos deja simplemente con la información, nos lleva a algo. Y el desafío número 1 al cual el Señor nos lleva, en primer lugar, está en el versículo 25. Así dice: así que en cuanto al Evangelio son enemigos, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que vosotros mismos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, cuando yo entiendo a Dios, entiendo su voluntad en cuanto a la elección, mi actitud es humilde, no arrogante. Cuando Israel no entendió el plan de Dios en la salvación, por eso él asumía una postura equivocada, pensando que los gentiles no servían para nada y no eran nada. O sea, una actitud equivocada en cuanto a la salvación. Y aquí la Escritura dice, hermanos, hablándole ya a la iglesia, a los creyentes, particularmente a los gentiles, les dice: quiero que ustedes tengan el conocimiento del misterio de Dios, que es la iglesia, que es la salvación de los gentiles junto con los judíos para formar un solo cuerpo. Quiero que ustedes lo entiendan para que de esta forma no caigan en la arrogancia. Ellos fueron despreciados por los judíos. Los judíos asimilaron mal el plan de salvación. Tuvieron una actitud errónea en cuanto a los judíos. Algunos creyentes quizá en la iglesia de Roma igual tenían la misma actitud, pero ahora en contra de los judíos.
El problema de los antisemitas o el problema de las naciones en contra de los judíos o las personas en cuanto a los judíos no es nuevo, ¿verdad? Mucha gente desgraciadamente tiene una actitud errónea en contra de los judíos. Y Pablo le dice a los creyentes de Roma que deben de tener una actitud completamente correcta según el plan de Dios en cuanto a la salvación en relación a los judíos. Ciertamente, como nación habían sido hechos a un lado por el momento. Y los creyentes o los gentiles, ya lo hemos visto, fuimos injertados. Pero normalmente puede asumir o puede aparecer alguna actitud, ¿verdad? Alguna actitud de arrogancia y de soberbia. Y la idea de todo esto, hermanos, es que, lo hemos dicho, la salvación, la obra de Dios es de Dios, no es nuestra. No es que nosotros somos importantes propiamente en todo esto. Él es importante, su gloria es importante, y lo veremos más adelante. Entonces Pablo les dice: quiero que asuman o que tengan una percepción correcta de Dios y de su plan de la salvación, en la salvación y en la elección, para que haya una actitud correcta en sus corazones. Yo no sé si usted se siente superior a aquellos que no conocen a Cristo. Yo no sé si usted como creyente se siente como más importante que aquellos que no conocen al Señor. O yo no sé si usted se siente como que no peca, como que es una persona impecable. Sabemos que las Escrituras dicen en 1 de Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Escritura? Mentimos. Entonces la realidad es, ubiquémonos, la salvación, la elección de Dios para usted, si usted ha depositado su fe en Jesucristo, si usted ha recibido su gracia, usted ya experimentó el perdón de Dios y la vida eterna, no deja de usted ser un pecador salvado, un pecador alcanzado por su gracia. Pero no somos mejores que los demás. Así que una equivocación en cuanto a lo que es Dios y la salvación nos puede crear un conflicto interno en nuestro corazón. La salvación tiene como propósito ulterior no que tengamos vida eterna, sino que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado. Y dice Pablo: yo les digo esto, hay un misterio que les voy a revelar, algo que no estaba conocido antiguamente. La iglesia no estaba conocida en el Antiguo Testamento como tal. La salvación de los gentiles o la inclusión de los gentiles está mencionado en el Antiguo Testamento. Pero el hecho de que se forme un solo cuerpo entre judíos y gentiles, y que los gentiles y los judíos sean salvos por la gracia de Dios y de la misma forma ambos, eso hacía un misterio en el Antiguo Testamento. Y dice Pablo: ahora quiero que esto se vaya entendiendo y revelando para que ustedes no se ensoberbezcan. Así que Dios quiere quitar la presunción de nuestras vidas. Si somos salvos, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios somos salvos. Si tenemos vida eterna, perdón de pecados, ha sido porque Él envió a su amado Hijo en la cruz del Calvario a dar su vida, a derramar su sangre por usted y por mí. Ser sepultado y resucitar al tercer día para que podamos tener, a través de la fe en su nombre, el perdón de pecados, la vida eterna y una transformación de nuestra vida. Pero es de Él, es la obra de Él. Así que una percepción correcta de Dios y su elección nos lleva a una actitud correcta, nos lleva a quitar cualquier presunción, a pensar de una manera no sensata en nuestras vidas. En segundo lugar, una percepción correcta de Dios y la elección nos lleva a una actitud correcta, nos lleva a conocer y disfrutar el plan de Dios para la salvación. A conocer y a disfrutar el plan de Dios para la salvación. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo en la iglesia cristiana?
La iglesia cristiana toma muy a la ligera el concepto de la salvación. Ni siquiera ahonda, ni siquiera profundiza en llevar al hombre y a la mujer que están perdidos sin esperanza, ni siquiera los lleva a ubicarse a sí mismos ante la lupa de Dios. Y tan solamente y llanamente, si eres un pecador, haz una oración y listo. No los llevan a darse cuenta de la realidad, de la magnitud del problema. Y aquí el apóstol Pablo dice que los creyentes podemos conocer cómo Dios fue evidenciando y mostrando su plan soberano de la salvación a través de las Escrituras, para que la mente y el corazón de los creyentes vayamos asimilando y entendiendo lo majestuoso y lo grande que es la salvación. No es cualquier cosa, no es algo simple, es algo en donde Dios va abriendo poco a poco a través de la Escritura el entendimiento de la mente del ser humano, para darse cuenta quién es Él, cómo está delante de Dios, qué ha hecho, quién es Dios, qué hace Dios, qué ha hecho Dios para proveer salvación al perdido, y llevarlo a través de las Escrituras. Presentarle el plan de la salvación, el plan de Dios a través de la palabra de Dios, para que pueda comprender cabalmente el plan de la salvación, el propósito de Dios en la salvación. Por eso dice las Escrituras en días pasados: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos usar la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios a cada hombre y a cada mujer en su necesidad, y llevarlo a través de las Escrituras para mostrarle la salvación que Dios quiere ofrecer. ¿Cuánta gente puede estar sinceramente equivocada, pensando que es creyente simplemente porque le dijeron 2, 3 versículos, sin haberlo entendido ciertamente, sin haber escuchado la voz del Espíritu de Dios y haber hecho una oración para recibir al Señor? Y probablemente no entendieron el mensaje como tal. Así que nos lleva a conocer y disfrutar el plan de Dios en cuanto a la salvación. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice aquí, es muy interesante cómo este plan del Señor se fue manifestando. Dice así el versículo 25, la última parte: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Así lo leemos a simple vista, pero Dios diseñó de alguna forma el que hayan tiempos diferentes, lo veremos más adelante. Pero aquí en particular dice que Israel se iba a endurecer. Dice el endurecimiento en parte. Iba a haber endurecimiento de corazón de Israel, pero ese endurecimiento iba a ser ¿en qué? En parte. ¿Qué quiere decir? No todo Israel como nación iba a cerrar su corazón al Mesías. Siempre Dios a lo largo de la historia se ha guardado un remanente. Un remanente. Iba a haber endurecimiento, pero no todo Israel, solamente en parte. Pero hay otra cosa que el apóstol Pablo añade, y es la palabra hasta, es decir, no todo Israel, solamente una parte. Pero también habla de un periodo de ¿qué? De tiempo. Habla un periodo de tiempo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ciertamente Israel rechazó a su Mesías cuando él vino hace aproximadamente 2000 años. Su corazón se endureció de parte en contra de Dios, en contra del plan que Dios tenía para la salvación. Y ese corazón ha estado endurecido. Y no obstante eso, en este periodo de aproximadamente 2000 años, miles de judíos, miles de israelitas han conocido la gracia de Dios y se han convertido a Jesucristo y forman parte de lo que es el cuerpo de Cristo.
que forma parte de lo que es la iglesia. Pero ese endurecimiento como nación sigue hasta ahora. Hasta un día en particular, un momento en la historia, todo ha de cambiar. Y no solamente dice Pedro, el apóstol Pablo, el tiempo, sino que algo sucederá hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. La frase y la idea entrar en la plenitud de los gentiles, por ejemplo, Mateo 5:20 habla de esto y le da la connotación de salvación. Es decir, que hasta que se cumpla, dice la Nueva Versión Internacional, la totalidad de aquellos a los cuales el Señor eligió, hasta que suceda eso y hasta que llegue ese tiempo, o hasta que llegue ese tiempo y suceda eso, Israel seguirá endurecido. Hace bastante tiempo atrás visité una iglesia en Loma Dorada y ellos tenían un fervor muy grande para testificar. Y ellos dijeron en aquel entonces, recuerdo muy bien, falta que se convierta el último en el calendario de Dios, en el plan de Dios, para que acontezca algo que nosotros conocemos como ¿qué? Como la venida del Señor, como el rapto de su iglesia. Dice, falta que se convierta hasta la última persona dentro de ese plan, dentro de ese tiempo. Y su corazón era con un anhelo muy grande para poder testificar acerca de Jesús, compartir el evangelio a los que estaban perdidos. Dice, hay un endurecimiento hasta tiempo que haya entrado la plenitud de los gentiles. No confundamos el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles es todo el tiempo cuando los gentiles han tenido supremacía, por así decirlo, sobre Israel. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de la plenitud de los gentiles, hasta que en el calendario de Dios, el tiempo de Dios, llegue el momento que la totalidad de las personas que Dios ha elegido entren a ese cuerpo que es la iglesia. Y hasta que llegue ese momento sucederá algo diferente, algo que el apóstol Pablo curiosamente aquí no menciona. Esa pausa de que cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Algo sucederá. Y la escritura dice aquí, y después de ese acontecimiento, que se cumpla la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Pero entre que se cumpla la plenitud de los gentiles y que todo Israel sea salvo, ¿qué sucederá? ¿Qué acontecimiento se dará sobre la faz de la tierra? Los 7 años de la tribulación. Y es allí donde Apocalipsis 7 se cumplirá. Sabemos que los israelitas reconstruirán su templo. No hablaremos de ese tema. Reconstruirán su templo. Sabemos que Dios levantará a 144,000 testigos de Jehová. ¿Ah, que no? Yo solamente les estaba mirando para ver qué decía. Dios levantará 144,000 israelitas. Y especifica Apocalipsis capítulo 7, 12,000 de cada tribu. Déjeme decirle con un paréntesis, no solamente los testigos de Jehová creen que son 144,000, hasta los mormones. Pero aquí la escritura dice que todo Israel será salvo, es decir, la salvación de Israel, Dios empezará a tratar con ellos de una manera directa. Levantará 144,000 israelitas para que ellos compartan al Mesías, y muchos israelitas conocerán al Señor en ese tiempo. También, si usted busca Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, podrá ver que muchos israelitas no le conocerán. Y el Señor empezará en esos 7 años a proclamar el mensaje del reino del Mesías
y miles de judíos vendrán rendidos a él, al precio de su propia vida. Y después de la finalización de esos 7 años, el Señor vendrá con poder y gloria desde la majestad de las alturas. Y cuando Jesucristo venga, y dice la Escritura que pondrá sus pies en el monte y el monte se partirá, en ese momento miles de judíos, los judíos que ahí están esperando el regreso de su Mesías, la venida de su Mesías, dice la Escritura que ellos gritarán: bienaventurados. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía en el Evangelio según San Mateo y San Lucas: no me llamarás más bienaventurado, sino hasta el día en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor? Y ahí el Israel que haya quedado, que haya estado esperando el retorno de su Mesías, se convertirán a él. Por eso el apóstol Pablo dice: y todo Israel será salvo. Ahora, ¿se ha puesto a pensar usted cómo es el corazón de Dios en cuanto a la salvación? ¿Se ha detenido a considerar qué es lo que Él involucró profundamente en cuanto a la salvación? Porque cuando yo entiendo y percibo la salvación, y percibo a ese Dios de la salvación, no solamente es quitado de mí la arrogancia, no solamente yo veo y disfruto el plan soberano de Dios en la elección y vivo en el plan soberano de Dios en la salvación, sino que también yo veo que hay un propósito que valoro mucho de parte de Dios. Vaya conmigo al versículo 32. Romanos capítulo 11, versículo 32. ¿Quién me lo lee, por favor? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ese texto es fuerte. Dios sujetó a todos o encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Sabe? En este plan maravilloso de Dios en cuanto a la salvación, a esa elección que Él hizo, involucró profundamente su misericordia. Y como creyente en Jesucristo, yo valoro eso de Dios, porque Él vio la miseria en la que yo particularmente andaba. Él vio tu miseria y tuvo compasión. Él encerró a todos esos, los 4 tiempos que menciona aquí en la Escritura. El tiempo de la desobediencia de los gentiles, cuando Dios permitió que las naciones eligieran sus caminos, y Él tomó un pueblo, que es el pueblo de Israel, y empezó a tratar con ese pueblo, y le dio leyes. Ahí a través de Moisés legisló lo que iba a hacer el pueblo, mientras las naciones se hundían en su desobediencia. Otro tiempo. Entonces, cuando Israel cierra su corazón al Mesías, cuando rechazaron al Mesías, el tiempo del endurecimiento y de la desobediencia de Israel. Y el tercer tiempo es cuando los gentiles reciben misericordia de Dios. Y eso está narrado aquí en los versículos del 28 al 30. Cuando los gentiles reciben por el rechazo de Israel la misericordia de Dios. Y ahí aquellos 12 hombres, 12 discípulos del Señor, salen por todo el mundo y empiezan a proclamar el Evangelio. Todo eso narrado en el libro de los Hechos. Y se empiezan a convertir los
los gentiles tanto de Palestina, se convierten los gentiles tanto de Asia, se convierten los gentiles de Europa. Y 20 siglos después se convierte usted, me convierto yo. Conozco su gracia, recibo su gracia por la fe en Jesucristo. El tiempo de la misericordia a los gentiles. Han sido 20 siglos de la misericordia de Dios al pueblo no judío, a usted y a mí. Y un cuarto tiempo es el tiempo cuando nuevamente Israel vuelve a experimentar la misericordia de Dios y la restauración total como nación. ¿Sabe? Cuando yo veo todo eso, veo un Dios que ve nuestra miseria y que ve la miseria de la humanidad, lo encierra todo bajo un hecho real. Todo el mundo es desobediente. Con justa razón, en el capítulo 3, versículo 23, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Por cuánto? Todos pecaron. Todos pecaron. Pero el Señor muestra misericordia y externa la salvación a través de la persona del Señor Jesucristo. Una percepción correcta de Dios y su elección nos lleva solamente no a quitar nuestra arrogancia, a conocer y valorar el plan de Dios en cuanto a la salvación y disfrutar la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, disfrutar a Dios, disfrutar su salvación. No solamente nos llevan a ver que ese plan maravilloso incluía su misericordia para usted y para mí. En cuarto lugar, me lleva a ver la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios. Como dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hermanos, ¿quién es Dios para nosotros? Aquí el apóstol Pablo buscaba palabras sumamente grandes, majestuosas, excelsas para hablar de la persona de Dios, de la obra de Dios. Y dice que Él es rico. Él es rico, sobremaneramente rico. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, no lo busquen. En el libro de Deuteronomio 10:14 y Salmo 24:1 nos dicen que Él es dueño de todo, las naciones, las galaxias, absolutamente todo lo que existe, lo que está sobre la faz de la tierra y ha existido sobre la faz de la tierra, es de Él. Carlos Slim es el hombre más rico de México, del mundo, en los últimos 4 años. ¿Y cuántos no podrán sorprenderse de saber la cantidad de billones de dólares o euros, no sé qué, que tiene este hombre? Y quizá más de uno pueda admirar a Carlos Slim. Pero toda la riqueza de este hombre, comparada con las cosas más pequeñas, si pudiéramos hablar de cosas pequeñas de Dios, harían parecer a Carlos Slim como que, como un mendigo, como un... ¿Se da cuenta? Y mucha gente se brinda y se entrega y admira y proclama a este hombre. Dice la Escritura que el apóstol Pablo no encontraba palabras para hablar de quién era este Dios todopoderoso. Dice, oh profundidad de las riquezas. Dios es rico, inmensamente rico, es nada más ni nada menos dueño de absolutamente todo. Todo. Y cuando el creyente, el Hijo de Dios, entiende eso, sabe quién es su Dios, sabe en quién ha confiado,
de quien ha recibido la salvación, la vida eterna. Y honra a ese Dios majestuoso, que es rico, pero dice la Escritura, que es rico en sabiduría y conocimiento. Las riquezas de su sabiduría son tan infinitas que Él sabe utilizar todos los hechos del universo y guiar todos los eventos del universo para alcanzar su propósito, dice John Piper. Sabe cómo utilizar todo lo que Él tiene para alcanzar el fin que Él quiere alcanzar. Y nadie puede frenar lo que Dios quiere alcanzar, porque es soberano. Y es rico en conocimiento, porque Él conoce absolutamente todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede, todo lo que sucederá contigo, conmigo, con todos los seres humanos que viven en este periodo, que vivieron en el siglo pasado, que han vivido en los últimos 6,000 años. Él sabe todo. Y absolutamente nada de lo que suceda a su alrededor, nada el Señor desconoce. Es como para que nos diéramos cuenta quiénes somos nosotros y quién es Dios. Por eso cuando yo entiendo a Dios, percibo a Dios correctamente, percibo su elección, percibo su salvación, todo cambia a mi alrededor. No puede ser igual. No puedo pensar que la vida se trata de mí. No puedo. Sino se trata absolutamente de Él. Y para finalizar, tener una percepción correcta de Dios y la elección nos lleva a una actitud correcta, que a su vez nos lleva a alabar la grandeza de su gloria. Y dice el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué dice? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué significa doxología? Doxología está compuesta de dos palabras: doxa, que es gloria, y logos, que es expresión. La doxología es la expresión de la gloria de Dios. Cuando nosotros, ¿usted es salvo, hermano? ¿Somos salvos? Amén. Podemos decir, como Pablo dijo: Señor, tuya es absolutamente la gloria y el poder. Todo lo que pasa, lo que sucede, lo que soy, lo que es este mundo, lo que ha sido el mundo, las galaxias, absolutamente todo es tuyo. Y ese Dios soberano y todopoderoso, un día se dignó a mirarte a ti y se dignó a mirarme a mí, y en su libertad nos eligió. ¿Sabe cómo deberíamos nosotros de ver a Dios en todo esto? Con un gozo de adoración profunda, un amor reverente a lo que Él es. Entender que nuestra salvación es para que nuestro corazón y nuestra mente, nuestra vida, nuestros hechos lleven gloria y honra a su nombre. Que cuando la gente nos pueda ver a Dios a través de nosotros, y pueda glorificar el nombre de Dios, pueda dar a conocer el nombre de Dios a través del pueblo de Dios. Qué hermoso es pensar que el apóstol Pablo cierra este capítulo de esta forma. Quiero terminar leyendo lo que John Piper dice. Dice: no solo todas las cosas son de Dios y mediante Dios, sino como dice el versículo 36, para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria para siempre. ¿Ama usted la idea de que Dios sea exaltado y glorificado? ¿Ama el pensamiento de que toda la creación existe para mostrar la gloria de Dios? ¿Ama la verdad de que toda la historia ha sido diseñada por Dios para que un día sea una gran carpa que muestre de la mejor manera posible la grandeza y belleza de Dios? ¿Ama el hecho de que Jesucristo vino al mundo para vindicar la justicia de Dios
y reparar la injuria que habíamos hecho a la reputación de la gloria de Dios? ¿Ama la verdad de que existe como individuo para que Dios sea visto como realmente es, glorioso? Pregunto de nuevo, ¿ama el hecho de que su salvación fue preparada para dar a conocer la gloria de la gracia de Dios? ¿Ama ver y mostrar la gloria de Dios? Por esta razón Dios creó el universo. Por esta razón Dios ordenó la historia. Por esta razón envió a su Hijo. Por esta razón usted existe, para ver por siempre y disfrutar y mostrar la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de Él. Y disfrutemos, gocemos nuestra salvación, compartamos nuestra salvación para un mundo que está perdido. Amemos a ese Dios maravilloso, honremos su nombre, postrémonos delante de Él, adoremos su nombre, adoremos su persona y reconozcamos su gloria. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, nuestras mentes totalmente finitas hoy día nos cuesta y no podemos entender lo relacionado con toda tu grandeza, tu majestad y tu gloria. Pero lo que tenemos escrito en tu palabra nos desafía y nos confronta para entregar nuestro corazón a ti en absoluta alabanza y adoración. Que disfrutemos y valoremos el hecho de que hemos sido redimidos, rescatados por la persona del Señor Jesucristo. Que hayas tenido a bien tomarnos, elegirnos y formar parte de un pueblo redimido. Te rogamos que nos ayudes a entender cada día mejor nuestra posición en ti, que tú lograste por ti mismo, porque no podíamos ni podemos los seres humanos alcanzar un centímetro de esa distancia que separa al hombre de ti. Solamente por tu obra, solamente por tu elección, por haber enviado a tu amado Hijo en la cruz del Calvario a morir, a derramar su sangre, a dar su vida para rescatar la nuestra. Que Él vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Que Él vino a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Gracias por tu obra sacrificial, oh Señor, en la cruz a favor nuestro. Gracias por amarnos. Y quisiéramos decirte con todo nuestro corazón que en verdad como pueblo tuyo te amamos, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Tomamos 5 minutos. 5 minutos para ir por los niños.